Hola, mi nombre es Betsabe y voy a explicar las partes del cerebro, específicamente cuáles son las áreas cerebrales que se consideran simétricas y asimétricas anatómica y funcionalmente. Anatómicamente, las áreas cerebrales simétricas son aquellas que tienen una disposición similar en ambos hemisferios, como la corteza motora primaria y secundaria. Funcionalmente, las áreas cerebrales simétricas son aquellas que realizan funciones similares en ambos hemisferios, como el procesamiento sensorial primario. Las áreas cerebrales asimétricas son aquellas que tienen diferencias en su estructura y función entre los hemisferios, como la corteza prefrontal, que está más asociada con funciones cognitivas superiores y control ejecutivo, y tiende a ser más desarrollada en el hemisferio izquierdo en la mayoría de las personas. Yo soy Anaís, les voy a explicar un poco acerca de la especialización hemisférica. Como sabemos, el cerebro se compone de dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y aunque estos trabajan de una manera similar, tienen funciones dominantes diferentes. Por un lado, el hemisferio izquierdo se dedica a realizar funciones lingüísticas y analíticas, y por otro lado, el hemisferio derecho se dedica a funciones visoespaciales o emocionales. Más adelante mi compañera explicará a detalle estos dos tipos de función. Yo soy Leslie y les voy a hablar sobre las funciones en las que están especializados ambos hemisferios cerebrales. Y comenzaremos con el hemisferio cerebral izquierdo, el cual está altamente especializado en el procesamiento del lenguaje, tanto en la producción como en la comprensión del habla y la escritura. También está especializado en el pensamiento lógico y analítico. Este hemisferio tiende a ser dominante en tareas que requieren pensamiento lógico, análisis de detalles y resolución de problemas secuenciales. Por último, se especializa en el control del lado derecho del cuerpo. El hemisferio izquierdo controla el movimiento y la sensación en el lado derecho del cuerpo. Continuando con el hemisferio cerebral derecho, está especializado en el procesamiento de la información visual y espacial, como la percepción de formas, colores, patrones y el reconocimiento de caras. También se especializa en el reconocimiento emocional. Este hemisferio juega un papel importante en la percepción y comprensión de las emociones, tanto en el reconocimiento de las emociones de los demás como en la expresión emocional propia. En el pensamiento creativo e intuitivo, el hemisferio derecho tiende a estar más involucrado en el pensamiento creativo, la imaginación, la intuición y la síntesis de información de múltiples fuentes. Por último, se especializa en el control del lado izquierdo del cuerpo. El hemisferio derecho controla el movimiento y la sensación en el lado izquierdo del cuerpo. Es importante destacar que aunque existen estas generalidades sobre las funciones especializadas de cada hemisferio, el cerebro opera de manera integrada y colaborativa. Ambos hemisferios trabajan en conjunto para realizar una amplia gama de tareas cognitivas y conductuales, y la comunicación entre ellos es fundamental para el funcionamiento cerebral eficaz. Según Pifarré, la clasificación de los trastornos del pensamiento se basa en cuatro categorías principales. En primer lugar, se encuentran los trastornos del curso del pensamiento, que comprenden trastornos de velocidad y de forma. Por ejemplo, la taquiskitia, que representa un trastorno de velocidad donde el pensamiento se desarrolla a un ritmo muy acelerado a comparación con estándares normales. También, dentro de los trastornos de la forma, el pensamiento distraído se caracteriza por la interrupción de una idea y el cambio de tema debido a estímulos inmediatos, lo cual puede dificultar la comprensión y la coherencia del discurso. En segundo lugar, están los trastornos del contenido del pensamiento, que se refieren a las ideas reales de un individuo, como preocupaciones o creencias. Un ejemplo de estos son las ideas fóbicas. Representan un miedo excesivo a un objeto o situación que en realidad no representa ningún peligro, lo cual puede afectar significativamente el bienestar emocional y el funcionamiento diario de una persona. En tercer lugar, encontramos los trastornos de la experiencia del pensamiento, caracterizados por la sensación de pérdida de control sobre el mundo interno y la creencia de manipulación externa. Por ejemplo, la imposición del pensamiento ocurre cuando el paciente siente que sus pensamientos no son propios, sino implantados por otros, lo que representa un profundo malestar y desconfianza en el entorno. Finalmente, los trastornos del pensamiento también pueden clasificarse en trastornos de pensamiento formal y de contenido. Ejemplo, el pensamiento desorganizado
como se ve en la esquizofrenia. Se caracteriza por cambios de tema repentinos y falta de conexión lógica entre las ideas. En contraste, los trastornos de contenido, como los delirios de persecución, implican la presencia de ideas o creencias anormales que no tienen base en la realidad, lo cual puede afectar significativamente la percepción y el comportamiento del individuo en su vida diaria. La comprensión de la clasificación de los trastornos del pensamiento es crucial para la evaluación y el tratamiento efectivo de las condiciones psicológicas. Estas categorías proporcionan un marco útil para comprender las diversas manifestaciones de los trastornos del pensamiento y su impacto en la vida de las personas. Mi nombre es Benjamín Abeortúa Carvajal y dentro de los trastornos del lenguaje que encontramos está la ausencia del lenguaje o mutismo, el trastorno de ritmo, el trastorno de la interacción, el trastorno del significado y las alteraciones neurológicas. El primero, que es la ausencia del lenguaje, es la incapacidad para hablar sin que estén dañadas las capacidades instrumentales del paciente. Un ejemplo de este es cuando una persona ante una situación de estrés intenso pierde la capacidad de hablar. Dentro de los trastornos de ritmo se encuentran aquellos trastornos donde ocurre una alteración en la fluidez del habla. Puede ser un aumento o aceleración del lenguaje, como la bladifasia, o cuando realizan una pausa prolongada, como es la tartamudez. Este lo podemos tomar como ejemplo, que es el más conocido, en el que la persona se llega a trabar al repetir las sílabas o letras en una misma palabra. También hay una que es la omisión de palabras sin que se llegue a percatar. Dentro de los trastornos de la interacción, estos ocurren cuando una persona repite una palabra dicha por otra persona de manera involuntaria, como si fuese un eco. Ejemplo, la ecolalia, donde la última palabra que ha escuchado es repetida, y esto podríamos asemejarlo como los animalitos, los periquitos. Luego, el trastorno del significado. Estos afectan directamente el significado del lenguaje, donde pueden ellos tener un lenguaje propio, pero que no se asemeja al lenguaje de los demás. Por un ejemplo, un niño que inventa palabras para dirigirse a objetos. En las alteraciones neurológicas, estos son debidos a una falla neurológica en alguna región del encéfalo. Un ejemplo de estas son las alteraciones que ha sufrido por ejemplo, un motociclista ante un accidente en el que pierde la capacidad de realizar una oración para poderse comunicar con los demás. Durante la película del Joker, podemos apreciar distintos trastornos tanto de pensamiento como de lenguaje. Yo voy a hablar sobre dos de lenguaje. El primero es la palilalia. Bueno, este trastorno consiste en la repetición constante de una sílaba, palabra o frase por parte de quien lo padece. Se hace de una manera compulsiva y se aumenta el padecimiento cuando el paciente se somete a una situación de estrés o de ansiedad. Este padecimiento está ligado principalmente a problemas en el lóbulo frontal, temporal o en los ganglios basales. En la película del Joker se puede apreciar que cuando Arthur va cometiendo los asesinatos, después de cometerlos, tiende a repetir la misma palabra por más de 3 veces. Otro padecimiento del lenguaje es la tartamudez o disemia. Esto pues es una afectación en la fluidez del habla y se observa con la expresión oral interrumpida. Esto, al igual que el padecimiento anterior, se agrava cuando el paciente se somete a una situación de estrés o ansiedad, y en el caso de Arthur, en la película se observa que cuando él quiere audicionar para ser un comediante profesional, pues la tartamudez junto con la afección pseudovulvar que él padece, pues no lo dejan contar el chiste de una manera fluida y obviamente no tiene éxito, y solo se convierte en motivo de burla para los demás. Otro trastorno del lenguaje que llegamos a percibir es el lenguaje disociado. El protagonista
A menudo utiliza un lenguaje que carece de coherencia y sentido lógico. Hay ocasiones donde Arthur inventa palabras y las utiliza de manera muy extraña, lo que confunde a los que nos rodean. Este tipo de lenguaje sugiere posibles dificultades en la organización y expresión del lenguaje. El siguiente trastorno es afección pseudovulvar. Esta condición médica se caracteriza por la emisión incontrolable de risas o llanto en momentos inapropiados y sin causa emocional correspondiente. En la película se muestra claramente cómo Arthur experimenta ataques de risa en situaciones inadecuadas, como cuando presencia un acto de violencia. Estas risas son discordantes con la situación y parecen surgir de una manera espontánea e involuntaria. Además, se revela que estos ataques de risa son el resultado de un trauma en el cráneo, lo que ayuda a establecer un diagnóstico médico a su condición. Esta afección contribuye a la percepción de Arthur como un personaje trágico y perturbado, añadiendo complejidad al asunto. Algunos trastornos del pensamiento que se pueden identificar a lo largo de la película es pensamiento desorganizado, y a lo largo de la película se observa cómo la mente de Arthur se vuelve cada vez más desorganizada, con saltos bruscos entre diferentes ideas y estados emocionales. Su pensamiento es caótico y fragmentado, lo que se refleja en su comportamiento impredecible y su dificultad para mantener una conversación coherente. Otro trastorno es el de razonamiento ilógico. Arthur tiene dificultades para pensar de manera lógica y racional, lo que se evidencia en su tendencia a sacar conclusiones erróneas o a interpretar malas situaciones. Por ejemplo, su percepción distorsionada de la realidad lo lleva a justificar sus acciones violentas como respuestas legítimas a la injusticia que percibe a su alrededor. En esta ocasión les voy a mencionar dos trastornos que vimos en la película del Joker en relación a Arthur Fletcher. El pensamiento mágico, que es la creencia que las palabras, ideas o acciones pueden determinar o impedir un suceso por medios mágicos, es decir, por así de manera milagrosa, sin teniendo en cuenta las leyes de la causalidad, de la lógica. En ejemplo, en esta película, pues vemos en la parte en la que Arthur piensa que el hecho de conocer a su ídolo, todo se va a solucionar en la vida y va a tener un reconocimiento. Otro trastorno que encontramos es la glosolalia, que es el lenguaje personal del enfermo, que utiliza un vocabulario y una síntesis de su propia invención, pero con un sentido propio. En la película vemos cómo Arthur, sus chistes, él los toma muy personales, y lo que llega a decir, pues a lo mejor a las otras personas, o más bien a las otras personas no les causa una gracia, porque para él en su cabeza son situaciones muy graciosas. Soy Betsabe y ahora les comentaré acerca de 3 trastornos del pensamiento que se pueden observar en la película de Joker. El primero es el pensamiento delirante. Este se refiere a creencias firmemente sostenidas que son inconsistentes con la realidad, a menudo caracterizadas por paranoia, grandiosidad o persecución. Esas creencias suelen ser inflexibles y difíciles de cambiar, incluso cuando se presentan pruebas en contra. Como siguiente tenemos el pensamiento tangencial. Es cuando una persona se desvía del tema principal de una conversación y comienza a hablar sobre temas relacionados pero no directamente relevantes. Esto puede hacer que la comunicación sea difícil de seguir y puede ser un síntoma de trastorno del pensamiento, como podría llegar a ser la esquizofrenia. Y por último tenemos la ausencia de lenguaje, también conocida como mutismo. Es cuando una persona es incapaz o se niega a hablar. Puede ser causada por una variedad de factores como trastornos del habla, por trauma psicológico o condiciones médicas. En algunos casos el mutismo puede ser temporal, mientras que en otros puede ser más persistente y requerir tratamiento profesional.